Día 258, Lección 35, Libro de Josué. Importancia del libro para los cristianos y su estructura. Josué contiene elementos de gran importancia para los cristianos. Los principales son la demostración inequívoca de la fidelidad de Dios con su pueblo al darle la tierra prometida. Los detalles en cuanto al propósito de Dios con Israel, la obediencia y las bendiciones de Dios para aquellos que le escuchan y le obedecen con fidelidad. Pero lo más importante e interesante del libro es ver el propósito de Dios al preparar el camino para la venida de Cristo por medio de su pueblo Israel. Las varias referencias hechas a Josué en el Nuevo Testamento demuestran su importancia para los creyentes de la iglesia naciente y, desde luego, para los creyentes de la iglesia de hoy en día. Leamos Hechos capítulo 7, versículo 45, en Hebreos capítulo 4, versículo 8, capítulo 11, versículo 30, y en Santiago en el capítulo 2, versículo 25. Algunos retos de interpretación al leer el libro de Josué. Los milagros siempre retan a los lectores a creer que el Dios, quien creó el cielo y la tierra, puede hacer otras obras poderosas también, o para explicarlos de tal manera que les quiten la identidad milagrosa. Y en este libro también los milagros fueron parte del propósito de Dios. Algunos fueron: la retención de las aguas del Jordán, leer en Josué capítulo 3, versículos del 7 al 17. La caída de los muros de Jericó, Josué capítulo 6, versículo del 1 al 27. Las piedras de granizo, Josué capítulo 10, versículo 1 al 11. Y el día largo, en Josué capítulo 10, versículo del 12 al 15. Otros retos incluyen: 1. ¿Cómo se relaciona la bendición de Dios sobre la ramera Rahab, quien respondió con fe, con el hecho de que ella mintió? 2. ¿Por qué fueron ejecutados con Acán los miembros de su familia? 3. ¿Por qué fue la población de Ai, con menos hombres que Israel, difícil de conquistar? Y por último, ¿qué quiere decir que Dios envió delante de Israel tábanos? Bosquejo del libro de Josué. Este libro se compone de las siguientes partes. Primero, la entrada a la tierra prometida, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 5, versículo 12. El libro comienza con una breve introducción, en donde Josué es designado por Yahvé como sucesor de Moisés, con el compromiso de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Josué se había destacado ya en el libro del Éxodo por su valor en la batalla contra los amalecitas, y en el libro de Números es uno de los hombres enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán. La segunda parte se refiere a la conquista de la tierra. La encontramos en el capítulo 5, versículo 13, al capítulo 12, versículo 24. El libro narra detalladamente una serie de victorias en la tierra prometida. Josué involucrando a Jericó y a la tierra de Ai, extendiéndose luego hacia el sur y hacia el norte. La tercera parte es la distribución de la tierra en los capítulos 13 al 21 del libro de Josué. Posteriormente, de la conquista de la tierra prometida, se realiza el reparto por parte de Josué de las tierras prometidas a las 12 tribus. Y la última parte es el epílogo, la unidad de las tribus y la lealtad al Señor, en los capítulos 22 al 24. El libro termina con el discurso de despedida al pueblo por parte de Josué y su muerte. Tenemos algo muy importante que hablar sobre Josué. Con la muerte de Moisés, fue él quien lo sucedió en el liderazgo del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. A veces los planes de Dios
no coinciden con la voluntad de los hombres. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, enfrentó todo tipo de sufrimiento en el desierto, pero quien entró en Canaán con los israelitas fue Josué. Moisés murió un poco antes. Desde su juventud, Josué acompañó la formación del libro de la ley del Señor. Cuando ocupó el lugar de Moisés, Dios le reveló un secreto. La meditación de ese libro sería la garantía real de la victoria de sus empeños. Josué aprendió a extraer diariamente de la palabra divina la fuerza moral y espiritual para cumplir la misión. El líder Josué había observado la redacción progresiva de la palabra del Señor efectuada por Moisés, y él debía continuar esa importante tarea, que era el de transcribir el relato de las intervenciones divinas durante la conquista de Canaán. De ahí que el libro de Josué haga un relato histórico de las conquistas de Palestina realizadas 14 siglos antes de la era cristiana por el ejército de Israel.